Saludo con gusto a Andrés Oppenheimer, periodista, escritor. Ha sido todo en el periodismo, ha sido columnista, articulista, editor, analista, ha sido conductor de programas de televisión y, dicho de un colega a otro, quiero decir que es un honor recibirte en el estudio. Andrés, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Guillermo, pero no lo pongas en pasado. Soy columnista, soy conductor de un programa de televisión. Sí. No, como dijiste, me hiciste sentir más viejo de lo que soy. Sigue siendo. Okay. No. Pero además, muy leído en el Miami Herald, en el Nuevo Herald, los diferentes medios mexicanos, latinoamericanos en los que has escrito y sigues escribiendo. De origen argentino, radicando en Miami hace ya muchos años y con una presencia a nivel latinoamericano, pero también global, importante. Hoy vienes a presentarme un libro del cual me interesa mucho platicar porque he leído otros que has escrito y se sale totalmente de lo que es la temática que has venido abordando a lo largo de tu historia periodística y como escritor. Pero déjame abordar un tema muy de la actualidad mexicana antes de entrar propiamente al libro y tiene que ver con el presente y el futuro de México. A mí me llamó mucho la atención por ahí del mes de junio una columna que escribiste en donde pusiste en el radar a Xóchitl Gálvez, y no es porque Xóchitl Gálvez no estuviera en el radar, sino es porque tú la pusiste particularmente en el radar. Déjame más o menos referirle a nuestro público. Mediados de junio, López Obrador le cierra las puertas del Palacio a Xóchitl. Xóchitl buscaba ser candidata al gobierno de la Ciudad de México y repentinamente Xóchitl Gálvez adquiere, a partir del rechazo presidencial y la cerrazón de la puerta del Palacio, un matiz distinto que periodistas mexicanos no supimos subrayar como lo hiciste tú. Y fíjate, Guillermo, que yo no la conocía a Xóchitl Gálvez. Jamás en la vida había cruzado una palabra con ella, aunque ella me seguía en Twitter, en lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, y yo la seguía a ella. Pero fue muy sencillo. Pasó lo que pasó, lo que tú cuentas de Xóchitl frente al Palacio Nacional. Pregunté a algunos amigos mexicanos quién es esta señora, y me dicen, una señora, padre indígena, ingeniera, graduada de la UNAM, empresaria, fundó una empresa de ingeniería computacional, exitosa. Y yo dije, esta es la candidata ideal de la oposición, porque ¿con qué argumentos van a decir que la oposición es fifí si tienen una contrincante que es más pueblo que los candidatos del gobierno o el propio presidente? Así escribí esa columna, diciendo, esta mujer sería la mejor opción para la oposición mexicana. Y después pasó lo que pasó. Me llamó mucho la atención porque, sabiendo lo que estás diciendo, nadie en México la había puesto de una manera tan relevante en el radar. Guillermo, sí, pero a veces el estar afuera tiene sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas, y esto lo hago en todos mis libros, en que caigo de paracaidista a países tan lejanos en este libro como India, Bután y muchos otros, es que uno por ahí de afuera ve cosas que los que vemos las cosas todos los días nos pasan desapercibidas o las consideramos normales o no tan noticiosas. Alguien que viene de afuera ve las cosas con ojos frescos, lo que no significa que sepa más de lo que ocurre en un país que el de adentro. El de estar adentro tiene sus ventajas y sus desventajas. A veces el que viene de afuera ve las cosas con ojos diferentes. Te voy a platicar una historia personal. Yo conozco a Xóchitl, la he entrevistado, he estado donde tú estás sentado varias veces en este estudio. Yo después estudio. La conocí, por supuesto, la entrevisté. La has entrevistado, la entrevistaste sí, recién ahora además. La encontré en un restaurante y me dijo, ¿qué opinas? Y yo le pregunté, ¿leíste Oppenheimer? Y me dijo, sí. Le dije, eso opino. Y lo que tú describes de ella es lo que creo yo que significa su mayor fortaleza para poder ser una buena aspirante presidencial. Tiene una muy buena historia personal para desacreditar, desbaratar el relato
ficticio de que quienes se oponen a este gobierno son fifís. No quiero desaprovechar el tiempo de platicar del libro. Déjame preguntarte algo más antes de cerrar el capítulo mexicano. ¿Cómo ves el proceso electoral mexicano? ¿Cómo ves hacia el futuro de México? Mira, en el libro, Guillermo, con eso, tú que analizas América Latina, ¿cómo ves América Latina frente al proceso mexicano? En el libro, que es un libro que no trata exclusivamente sobre la realidad mexicana, sino trata de por qué los países, México y otros, aunque tenemos muchos más carros, más televisores de pantallas gigantes, más tabletas, el mundo es cada vez más infeliz. Las encuestas muestran que en México, en América Latina, en Europa, en todas partes, la infelicidad está aumentando impresionantemente, a pesar de que las economías en algunos países crezcan. Entonces, te voy a contestar tu pregunta, pero antes de eso quiero contarte que lo que hice fue ir en base a estas estadísticas y a partir de lo que pasó en Chile con el estallido social en Chile, que era el país que más crecía en América Latina y que más reducía la pobreza, y sin embargo la gente salió a protestar, y después pasó lo mismo en Perú, después pasó lo mismo en Colombia. Después me enteré de estas encuestas que muestran que la infelicidad está aumentando en todo el mundo. Empecé a averiguar qué pasa, cómo solucionar esto. Y lo que hice fue, Guillermo, ir a los países más felices del mundo, según el ranking mundial de la felicidad, y algunos de los que están haciendo las cosas más innovadoras en materia de felicidad. Los países más felices son los escandinavos, ¿no? Dinamarca, Finlandia, y los que están haciendo las cosas más innovadoras en materia de aumentar la felicidad y combatir el atraso económico son el Reino Unido, India, Bután. Bueno, fui a todos estos países a ver qué están haciendo para que la gente no solo sea más próspera, sino más feliz. Y en el capítulo donde hablo de México, y voy a tu pregunta, describo a México como un país que se quedó dormido. O sea, López Obrador no hizo un desastre como Maduro en Venezuela, ¿no? México no está como Venezuela. Pero se quedó dormido, está desaprovechando la mayor oportunidad de su historia para convertirse en una potencia económica. Ahora con este nuevo fenómeno de que las multinacionales se quieren ir de China, por varios motivos, por la caída del crecimiento económico de China, por las tensiones con Estados Unidos, por la posibilidad de una invasión china a Taiwán, que desbarate el comercio internacional, por varios motivos, las multinacionales que tenían todos sus huevos en la canasta de China quieren diversificarse, quieren no depender tanto de los suministros de China. Y el país a donde más quisieran ir, ¿cuál es? México. México o Canadá, no hay de otra. México. Pero sobre todo México, la mano de obra. Tantos millones de personas. La cercanía con Estados Unidos, la misma zona horaria, todo. Y sin embargo, ¿dónde están yendo? Están yendo a Vietnam, están yendo a India, están yendo a Corea del Sur, están yendo a Tailandia. Están yendo a todos lados, también están viniendo a México, pero muy poquitito. Estamos desaprovechando la oportunidad. Se quedaron dormidos. ¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas, porque el presidente López Obrador, por ejemplo, a principios de este año, en el Foro Económico Mundial de Davos, donde van todos los capitostes de las grandes multinacionales, varios otros países, como los que recién mencioné, van ahí a tratar de decirles a los empresarios, vengan a mi país, si se van de China, vengan a casa. El presidente de México brilló por su ausencia y ni siquiera mandó a su canciller. Lo mismo va a ser ahora con la reunión de APEC en San Francisco. Brilla por su ausencia. Enorme oportunidad perdida. Pero volviendo al libro, Guillermo, que dicho sea de paso, me hace feliz haberme enterado hoy que está número 1 en la lista de libros más vendidos de Amazon en México. Lo que hice fue ver qué podemos aprender nosotros de lo que otros países están haciendo sin enormes gastos de dineros que no tenemos. Y hay muchísimas cosas que vi que son espectaculares, que podemos aplicar a los países, a las empresas y a las personas. ¿Tengo tiempo para uno o dos? Claro, pero déjame decir algo antes para continuar con la conversación. Me llamó mucho la atención cuando recibí el libro, porque tu temática ha sido analizar los regímenes de América Latina, analizar la parte dura de la política, analizar a México desde un nivel cuando en México no teníamos una oposición real, cuando no teníamos democracia, cuando vivíamos en un mundo distinto.
Y tocas una palabra que a mí me llama mucho la atención en tu libro, que pocas veces los periodistas nos atrevemos a concentrarnos en ella, que es felicidad. Y el motivo, Guillermo, es que hasta ahora la felicidad era un tema de filósofos, sacerdotes, poetas. O motivadores. O motivadores. Y hay una gran industria de charlatanería. Sí, pero, en este tema, pero un periodista formal como tú lo aborda de esta manera. Y el motivo, Guillermo, es lo que pasó en Chile, lo que pasó en Perú, lo que pasó en varios de estos países. Y lo que pasó en la primavera árabe, en el norte de África. El país que estalló primero en el norte de África, en la famosa primavera del norte de África, fue Túnez, el país que más crecía en el norte de África. Entonces me empecé a replantearme el tema del crecimiento económico y me encontré con que economistas, premios Nobel, ya no filósofos, ni poetas, ni sacerdotes, sino economistas de esta nueva ciencia de la felicidad, están empezando a decir que lo que decíamos antes sigue siendo cierto, Guillermo. El crecimiento económico es indispensable, prioridad número 1, pero debe ir acompañado de políticas públicas que aumenten la felicidad, porque de nada sirve crecer económicamente si la gente es más infeliz. Entonces, el presidente López Obrador ha dicho muchas veces que, bueno, no importa el crecimiento, lo que importa es la equidad, la felicidad y todo eso. Eso es un mal uso de lo que está empezando a extenderse entre los economistas más prestigiosos del mundo. Es una justificación, digamos, para sus fracasos económicos, porque como tú recordarás, el presidente prometió un crecimiento del 4% anual y no llegará nunca, ¿no? Y tantas otras cosas. Entonces, no me refiero a eso, pero sí hay una nueva ciencia de la felicidad. Cada vez más economistas, incluyendo el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, a quien entrevisté para este libro, están diciendo que hay que aplicar políticas que aumenten la felicidad. Un ejemplo de los tantos que doy en el libro. En Gran Bretaña hacen un censo como en todos los países del mundo, pero le preguntan a la gente cuán feliz es, cuán satisfecha está con su vida en una escala del 1 al 10. En base a eso, hoy con la inteligencia artificial, con la minería de datos, tú puedes en un segundo ubicar focos de infelicidad. Entonces tú encuentras, por ejemplo, que en la calle, la avenida Insurgentes, entre tal cuadra y tal cuadra, hay una gran concentración de gente infeliz. Mandas un asistente social, averiguas qué pasó, y resulta que había una fábrica, la fábrica cerró, los jóvenes se fueron, quedaron los adultos mayores, están solos, deprimidos. Entonces, ¿qué haces como gobierno, como país? Muy fácil, les preguntas, la misma asistente social va a hablar con esta gente, qué quieren, y creas clubes de ajedrez, coros, clases de música, grupos de danza en la escuela secundaria de la esquina después de horas. Y eso te ahorra millones de dólares en gastos hospitalarios por enfermedades coronarias, depresión, etcétera, etcétera, y te aumenta la felicidad de la gente. Otras cosas que vi en el La felicidad como factor económico. La felicidad como algo que se puede lograr paralelamente al crecimiento económico. En Gran Bretaña, por ejemplo, tienen recetadores sociales. Tú vas al médico, te dice, me duele aquí. El médico te hace un análisis de sangre en el hospital o donde sea. Y te dice, Guillermo, no, tú no tienes nada, tú no necesitas una receta médica, necesitas una receta social. Te manda al piso de abajo, está el recetador social, tiene una base de datos con 10.000 grupos comunitarios. Te pregunta, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta? Y a mí me gusta la lectura. ¿Te gustaría ir a un club de discusión de libros? Sí, me encantaría. Bueno, te conecta con el club más cerca de tu casa. Llama al coordinador, al director de ese grupo. Se ocupa de que te reciban bien. Te llama al día siguiente a ver si te gustó ese grupo o si quieres ir a otro. Con eso se ahorran billones de dólares, porque dicen en el Reino Unido que el 20% de la gente que va a un hospital no necesita una pastilla, un antidepresivo ni nada de eso, necesita una receta social. Y como es una actividad que te guste. Una vida comunitaria, una vida que te conecte con otros, porque hay una epidemia de soledad
y de depresión juvenil y de depresión de adultos mayores en el mundo. Oye, leo a la inversa lo que dice aquí, digo, la felicidad es para las personas conforman las empresas son parte de países y hay que construir estrategias para que todo este conjunto logre hacer una felicidad que permita a las personas un mejor desarrollo. Y lo que dice Guillermo es ir a los países escandinavos, hablar con los funcionarios, hablar con los dirigentes empresarios, hablar con los gurúes de la felicidad, ir a Gran Bretaña. Fui a India, fui a Bután, que es el único país del mundo que mide la felicidad en lugar de medir el crecimiento económico. Fui a varios de estos países y escribí en cada uno de estos casos qué podemos aprender de ellos. Y hay muchísimas cosas que podemos aprender para no solo ser más prósperos, sino ser más felices también. Andrés Oppenheimer, ¿cómo salir del pozo? Las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Es algo a lo que nos atrevemos pocos a escribir, a investigar, a analizar y a describir. Y tú has tomado ese atrevimiento porque eres un personaje. Yo te diría que es mi libro más ambicioso porque sí, lo sé. Pareciera, toco madera, que le va bien porque, como te decía, va número 1 en ventas en Amazon en México. Pero es ambicioso porque es meterme en un tema en el que jamás me he metido. Pero te quiero decir a título personal, desde la perspectiva económica que siempre has analizado, acompañada de la perspectiva política de los países, te metes en un tema social de la mayor importancia que se traduce en una serie de recomendaciones, si me permites, para conseguir lo que tendríamos que buscar permanente y neciamente los seres humanos, que es ser felices. Exactamente. ¿De qué sirve la política? ¿De qué sirve la economía? ¿De qué sirve la tecnología? Si no es para hacernos más felices. Usted puede leer a Oppenheimer en una cantidad de títulos que tiene, no me alcanzaré el programa para decir todos ellos, lo puede ver en CNN en español, escribe el reporte Oppenheimer y él destapó a Xóchitl Gálvez. Gracias por estar aquí. Gracias, Guillermo. Andrés, que te vaya muy bien. Te agradezco. Un honor tenerte en este estudio, quiero decirlo. Un honor estar aquí.